Soñar con un mundo ideal no solo es legítimo, sino inevitable. Aun cuando no parezcan tiempos de utopías, los seres humanos no podemos renunciar a imaginar un futuro mejor. Las narrativas tienen una poderosa cualidad. Son artefactos que moldean la realidad. Para el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, una utopía es una representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. Si bien se trata de una definición un tanto general y desangelada, permea en ella la intención central de construir un relato que invente el futuro, que nos permita dejar atrás nuestras debilidades, limitaciones y defectos, y sea tan expansivo y deseable que dignifique nuestra condición de seres humanos. El carácter idealista y peyorativo del término viene de uno de sus máximos exponentes, el propio Tomás Moro, quien en la parte final de su obra más emblemática, justamente Utopía, considera que el ideal de sociedad justa que expone en su texto es irrealizable en la Europa de su tiempo. Desde entonces, una utopía es entendida como una construcción imaginaria e imposible, sin embargo, no por ello menos útil. Entre los ejemplos más destacados del género, sobre todo por la capacidad para representar una época, está La ciudad de Dios, de Agustín de Hipona. En dicho texto, el ideal de sociedad humana se expresa a través de la realización de los ideales cristianos, materializados en una ciudad espiritual donde reinarían lo que la Iglesia de su tiempo entendía por amor, paz y justicia. En la República, de Platón, se describe lo que este filósofo entiende por estado ideal, que esencialmente se traduce como un estado donde el bienestar social y la justicia plena se materializan. ¿Y qué decir del socialismo utópico, encabezado por Henry Saint-Simon, Charles Fourier y Robert Owen, centrados en transformar la situación precaria en que vivía el proletariado europeo en el siglo XIX? Esta visión utópica, además de ser en cierta forma colectiva, pues cada uno imprimió sus matices particulares, proponía cambios concretos e inmediatos para reformar la sociedad de su tiempo. El socialismo utópico nació con la convicción de llevarse a la práctica de inmediato, y sus autores se abocaron a elaborar descripciones puntuales y detalladas del funcionamiento práctico de sus comunidades igualitarias. En la literatura de ficción encontramos relatos que tratan de explicar el mundo, pero también que buscan moldearlo, o, en casos extremos, poner en palabras e imágenes literarias las peores pesadillas posibles de la humanidad con la intención de que no lleguen nunca a realizarse. También merece la pena mencionar algunos ejemplos provenientes de la literatura de ficción, como podría ser las siempre clásicas distopías Un mundo feliz, de Aldous Huxley, 1984, de George Orwell, o Fahrenheit 451, del estadounidense Ray Bradbury. Todas ellas con escalofriantes semejanzas con el mundo real. Quizá ninguno de los ejemplos anteriores nos parezca una realidad en la que nos gustaría vivir. Sin embargo, resultan profundamente esclarecedores acerca del conjunto de valores dominantes de la época en que fueron pensados y de la proyección que el individuo de dicho periodo hace de sí mismo y de su sociedad. Si nos viésemos obligados a crear una utopía, la imagen del mundo ideal donde nos gustaría vivir, ¿cómo sería? ¿Cómo la imaginas? Soñar con un mundo ideal y deseable no solo es legítimo, sino inevitable. Aun cuando las utopías como tal parecieran haberse dejado de producir, los seres humanos no podemos renunciar a la idea de imaginar un futuro mejor. Fuera del ámbito literario, también existen diversas formas de crear utopías. Y entre las muchas que hay, me gustaría cerrar este video con la que me parece la más potente manifestación narrativa del carácter colectivo que busca moldear la realidad presente con el propósito de materializar un futuro esperanzador: la Constitución Nacional de cada país. Mientras que los códigos, leyes, normas, edictos y demás instrumentos jurídicos buscan gestionar el día a día en tiempo presente, las constituciones suelen ser manifestaciones de principios, de valores, de anhelos que en su conjunto plasman una idea de país y una visión de futuro. Mientras que las leyes secundarias retratan lo que la nación es, la Constitución prefigura lo que esa nación aspira a ser. En la Carta Magna, que suele ser un documento breve que traza de forma general los principios más significativos, se plasman los ideales que dan sentido y dirección a un Estado. Se trata de los pilares éticos, morales y conductuales sobre los que debe construirse la nación. En la Constitución se describe un tipo particular de justicia, las modalidades de propiedad aceptables, la variedad y alcance de derechos a los que puede aspirar un individuo, un tipo concreto de autoridad,
de división y administración del poder, del ejercicio de la fuerza. También expresa los rasgos centrales de la nacionalidad y pertenencia a un territorio, la calidad de las instituciones que habrán de conducir al Estado, el nivel de libertad individual y los mecanismos que garanticen una vida colectiva próspera y pacífica. En una palabra, una visión ideal y particular del mundo. Cada constitución es un relato ideal acerca de una idiosincrasia. Es una utopía que se aspira a materializar. Moldear el futuro con utopías sigue siendo necesario y constructivo. Atrevernos a visualizar lo que consideramos un mundo ideal nos pone en camino de conseguirlo. Los anhelos de futuro que nos impulsan a imaginar nuestras utopías hablan mucho no solo de quiénes somos, sino sobre todo del tipo de personas a las que aspiramos convertirnos. Muchas gracias y hasta muy pronto.